Democracia y Educación, por John Dewey. 50. Capítulo 11. Experiencia y pensamiento. 2. La reflexión en la experiencia. El pensamiento o la reflexión, como ya hemos visto virtual, si no explícitamente, es el discernimiento de la relación que existe entre lo que tratamos de hacer y lo que ocurre como consecuencia. Ninguna experiencia con sentido es posible sin algún elemento de pensamiento. Pero podemos oponer dos tipos de experiencia según la proporción de reflexión que se encuentra en ellas. Todas nuestras experiencias tienen una fase de cortar y probar, lo que los psicólogos llaman el método del ensayo y error. Nosotros simplemente hacemos algo y cuando fracasa hacemos otra cosa y seguimos ensayando hasta que damos con algo que marcha. Y entonces adoptamos este método como una regla de medida empírica en el procedimiento subsiguiente. Algunas experiencias tienen en sí muy poco más que este hallazgo o proceso satisfactorio. Vemos que en cierto modo de actuar y una cierta consecuencia están conexionados. Vemos que un cierto modo de actuar y una cierta consecuencia están conexionados, pero no vemos cómo lo están. No vemos los detalles de la conexión. Faltan los lazos de unión. Nuestro discernimiento es muy grosero. En otros casos llevamos más adelante nuestra observación. Analizamos para ver justamente lo que se halla en medio para ligar la causa y el efecto, la actividad y la consecuencia. Esta ampliación de nuestra visión hace a la previsión más exacta y comprensiva. La acción que se apoya simplemente en el método del ensayo y error está a merced de las circunstancias. Estas pueden cambiar de modo que el acto realizado no opere en el sentido que se esperaba. Pero si conocemos en pormenor aquello de que depende el resultado, podemos lograr ver si existen las condiciones requeridas. El método extiende nuestro control práctico, porque si faltan algunas de las condiciones, si sabemos cuáles son los antecedentes necesarios para producir un efecto, podemos ponernos a trabajar para obtenerlos. O, si son de los que producen efectos indeseables, podemos eliminar algunas de las causas superfluas y economizar esfuerzos. En el descubrimiento de las conexiones detalladas de nuestras actividades, con lo que ocurre como consecuencia, se hace explícito el pensamiento implicado en la experiencia de ensayo y error. Su cantidad aumenta de modo que su valor proporcional es muy diferente. De aquí que cambia la cualidad de la experiencia. El cambio es tan significativo que podemos llamar reflexivo a este tipo de experiencia, es decir, reflexivo por excelencia. El cultivo deliberado de esta clase de pensamiento constituye el pensar como una experiencia definitiva. El pensar es, en otras palabras, el esfuerzo intencional para descubrir conexiones específicas entre algo que nosotros hacemos y las consecuencias que resultan, de modo que ambas cosas lleguen a ser continuas. Su aislamiento y, por consiguiente, su simultaneidad puramente arbitraria son cancelados. Una situación de desarrollo unificado ocupa su lugar. Se comprende ahora su ocurrencia, queda explicada. Es razonable, como decimos, que la cosa ocurra como lo hace. El pensar es así equivalente a hacer explícito en nuestra experiencia el elemento inteligente. Hace posible actuar con un fin a la vista. Es la condición para que tengamos fines. Tan pronto como un niño pequeño comienza a esperar, empieza a usar algo que está ocurriendo ahora como un signo de algo que va a seguir. Está juzgando aún cuando sea de una manera muy simple, pues toma una cosa como evidencia de otra y así reconoce una relación. Todo futuro desarrollo, por complicado que pueda ser, es solo una extensión y un refinamiento de este simple acto de inferencia. Todo lo que el hombre más sabio puede hacer es observar de un modo más amplio y minucioso lo que está ocurriendo y seleccionar después más cuidadosamente de entre lo que nota justamente aquellos factores que apuntan a algo que va a ocurrir. Lo opuesto a la acción reflexiva es, una vez más, la rutina y la conducta caprichosa. La primera acepta lo acostumbrado como una plena medida de posibilidad y deja de tener en cuenta las conexiones de las cosas particulares hechas. La última hace del acto momentáneo una medida de valor e ignora las conexiones de nuestra acción personal con las energías del ambiente. Dice virtualmente,
Las cosas han de ser justamente como yo deseo que sean en este instante. Así como la rutina dice al efecto, que las cosas continúen justamente como las he encontrado en el pasado. Ambas se niegan a reconocer la responsabilidad por las futuras consecuencias que se desprenden de la acción presente. La reflexión es la aceptación de tal responsabilidad. El punto de partida de todo proceso de pensamiento es algo que ocurre, algo que tal como se halla es incompleto o sin realizar. Su sentido está literalmente en lo que va a ser, en cómo va a resultar. Cuando se escriben estas líneas, el mundo está lleno con el estruendo de los ejércitos combatientes. Para un participativo activo en la guerra, es evidente que la cosa importante es el resultado, las consecuencias futuras de lo que está ocurriendo. Está identificado, por el momento o al menos, con el resultado. Su destino depende del curso que toman las cosas. Pero aún para un observador de un país neutral, la significación de cada movimiento realizado, de cada avance y cada retroceso, está en lo que presagia. Pensar sobre las noticias tal como vienen a nosotros es tratar de ver lo que se indica como probable o posible respecto a los resultados. Llenar nuestras cabezas, como un libro de recortes, con estos y aquellos artículos como cosas hechas y terminadas, no es pensar. Es convertirnos en una pieza de un aparato registrador. Considerar el efecto de lo que ocurre sobre lo que puede ser, pero no es todavía, es pensar. No será tampoco de diferente género la experiencia reflexiva si sustituimos la distancia en el tiempo por la separación en el espacio. Imaginemos la guerra terminada y a un historiador futuro dando cuenta de ella. El episodio está, por supuesto, pensado, pero aquel no puede dar cuenta reflexivamente de la guerra si no se conserva la sucesión temporal. El sentido de cada suceso, tal como lo trata, está en que fue futuro para éste, aunque no para el historiador. Tomarlo en sí mismo como una existencia completa es tomarlo irreflexivamente. La reflexión implica también preocupación por el resultado, cierta identificación simpática de nuestro propio destino, aunque sea dramáticamente, con el resultado del curso de los acontecimientos. Para el general de la guerra, para el soldado ordinario o para el ciudadano de una de las naciones contendientes, el estímulo para pensar es directo y urgente. Para los neutrales es indirecto y depende de la imaginación. Para el flagrante partidismo de la naturaleza humana, es prueba de la intensidad de la tendencia a identificarnos con un curso posible de acontecimientos y rechazar los demás como ajenos. Si no podemos tomar partido de un modo franco y activo, y no arrojamos nuestro pequeño peso para ayudar a que se incline la balanza final, tomamos partido emocional e imaginativamente. Deseamos este o aquel resultado. Una persona completamente indiferente respecto al resultado no sigue o piensa en absoluto sobre lo que está ocurriendo. De esta dependencia del acto de pensar respecto al sentido de participar en las consecuencias de lo que ocurre, se desprende una de las principales paradojas del pensamiento. Nacido este de la parcialidad, tiene que alcanzar para realizar su tarea cierta imparcialidad objetiva. El general que permite que sus esperanzas y deseos afecten a sus observaciones e interpretaciones de la situación existente, cometerá seguramente un error de cálculo. Aunque las esperanzas y los temores puedan ser el motivo principal para seguir atentamente la guerra por parte de un observador de un país neutral, pensará también ineficazmente en la medida en que sus preferencias modifiquen la materia de sus observaciones y razonamientos. No hay, sin embargo, incompatibilidad entre el hecho de que la ocasión para la reflexión se halle en la participación personal en lo que está ocurriendo y en el hecho de que el valor de la reflexión esté en el apartamiento del yo respecto a los datos. La casi invencible dificultad de conseguir este distanciamiento es prueba de que el pensamiento se origina en situaciones en las que el curso del pensar es una parte real del curso de los sucesos y está destinado a influir en los resultados. Solo gradualmente y con una aplicación del campo de la visión mediante un desarrollo de las simpatías sociales, el pensamiento se desenvuelve para abarcar lo que está más allá de nuestros intereses directos. Un hecho este de gran significación para la educación. Decir que el pensar ocurre con referencia a situaciones que todavía están ocurriendo y son incompletas, es decir que el pensar ocurre cuando las cosas son inciertas, dudosas o problemáticas. Solo lo que está terminado,
completo está totalmente asegurado. Donde hay reflexión, hay suspensión. El objeto de pensar es ayudar a alcanzar una conclusión, proyectar una terminación posible sobre la base de lo que está ya dado. Otros hechos sobre el pensar acompañan a este rasgo. Puesto que la situación en que ocurre el pensamiento es dudosa, el pensar es un proceso de indagación, de observar las cosas, de investigación. Adquirir es siempre secundario e instrumental respecto al acto de inquirir. Es buscar, averiguar algo que no se tiene a mano. A veces hablamos como si la investigación original fuera una prerrogativa peculiar de los científicos o al menos de estudiantes avanzados. Pero todo pensar es investigar y todo investigar es congénito, original de quien lo realiza, aun cuando todo el mundo esté seguro de lo que él aún se halla indagando. También se sigue de aquí que todo pensar supone un peligro. Ciertamente no puede ser garantizado por adelantado. La invasión de lo desconocido es de la naturaleza de una aventura. No podemos estar seguros de antemano. Las conclusiones del pensar, hasta que son confirmadas por los sucesos, son consiguientemente más o menos tentativas o hipotéticas. Su afirmación dogmática como definitiva no está en efecto garantizada a falta del resultado. Los griegos suscitaron sagazmente la cuestión: ¿cómo podemos aprender? Porque o conocemos ya lo que buscamos o no lo conocemos. En ningún caso es posible el aprender. En el primer caso, porque ya conocemos. En el segundo, porque no sabemos lo que hemos de buscar. Ni si por casualidad lo encontramos, podemos decir que sea lo que estábamos buscando. El dilema no deja medidas para llegar a conocer, para aprender. Supone o un conocimiento completo o una completa ignorancia. Sin embargo, existe la zona crepuscular de la indagación del pensamiento. La posibilidad de conclusiones hipotéticas, de resultados provisionales, es el hecho que pasó por alto el dilema griego. Las perplejidades de la situación sugieren ciertas salidas. Ensayamos ciertos caminos y o salimos adelante, en cuyo caso conocemos haber encontrado lo que buscábamos, o la situación se hace más oscura y confusa, en cuyo caso sabemos que permanecemos siendo ignorantes. La tentativa significa ensayar, sentir que se sigue un camino provisional. Tomado en sí mismo, el argumento griego es una bella pieza de lógica formal, pero es también cierto que en tanto que el hombre mantenga una aguda disyuntiva entre el conocimiento y la ignorancia, la ciencia solo hará avances lentos y accidentales. El avance sistemático en la investigación y el descubrimiento comenzó cuando los hombres reconocieron que podían emplear la duda con propósito de indagación, formando conjeturas para guiar la acción en exploraciones tentativas, cuyo desarrollo confirmaría, refutaría o modificaría la conjetura directriz. Mientras los griegos más que aprender hicieron conocimiento, la ciencia moderna ha conservado el conocimiento solo como un medio para aprender, para descubrir. Volvamos a nuestro ejemplo. Un comandante general no puede basar sus acciones ni en la certeza absoluta ni en la ignorancia completa. Dispone de cierta cantidad de información, que supondremos que es razonablemente fidedigna. Entonces infiere ciertos movimientos para el futuro, asignando así un sentido a los simples hechos de la situación dada. Su inferencia es más o menos dudosa e hipotética, pero actúa sobre ella. Desarrolla un plan de procedimientos, un método de tratar la situación. Las consecuencias se derivan directamente de seguir este plan de acción mejor que otros comprueban y revelan el valor de sus reflexiones. Lo que ya conoce funciona y tiene valor en lo que se aprende. Pero ¿se aplicará esta reflexión al caso de aquel que en un país neutral sigue cuidadosamente lo mejor que puede el curso de los sucesos? En la forma sí, pero no naturalmente en el contenido. Es evidente por sí mismo que sus conjeturas sobre el futuro, indicadas por los hechos presentes, conjeturas por las cuales trata de dar sentido a una multitud de hechos desconocidos, no pueden constituir la base de un método que tenga efecto en la campaña. Este no es su problema. Pero en la medida en que está pensando activamente y no siguiendo pasivamente el curso de los acontecimientos, sus inferencias intentadas tendrán efecto en un método de procedimientos apropiados a su situación.
anticipará ciertos movimientos futuros y estará alerta para ver si ocurren o no. En la medida en que esté activamente interesado o reflexivo, estará activamente en guardia. Dará pasos que, aunque no afecten a la campaña, modifiquen en algún grado sus acciones siguientes. Dicho de otro modo, su posterior. Ya se lo dije a usted, no tiene ninguna cualidad intelectual. No revela ninguna comprobación de un pensamiento anterior, sino solo una coincidencia que proporciona una satisfacción emocional y abarca un gran factor de autodecepción. El caso es comparable al de un astrónomo que de ciertos datos ha llegado a prever, inferir un eclipse futuro. Por grande que sea la probabilidad matemática, la inferencia es hipotética, o sea, un asunto de probabilidad. La hipótesis respecto a la fecha y posición del eclipse anticipado llega a ser el material para formar un método de conducta futura. Se disponen los aparatos. Posiblemente se organiza una expedición a alguna parte lejana del globo. En todo caso, se adoptan algunas medidas activas que cambian realmente algunas condiciones físicas. E independientemente de tales medidas y la subsiguiente modificación de la situación, no hay terminación o plenitud del acto de pensar. Este permanece en suspenso. El conocimiento ya alcanzado controla el pensar y lo hace fructífero. Tales son los rasgos generales de una experiencia reflexiva. Hay 1. Perplejidad, confusión, duda, debido al hecho de que estamos envueltos en una situación incompleta cuyo carácter pleno no está todavía determinado. 2. Una anticipación por conjetura, una tentativa de interpretación de los elementos dados, atribuyéndoles una tendencia a producir ciertas consecuencias. 3. Una revisión cuidadosa, examen, inspección, exploración, análisis, de toda consideración asequible que definirá y aclarará el problema que se tiene entre manos. 4. Una elaboración consiguiente de la hipótesis presentada para hacerla más precisa y más consistente, porque comprende un campo más amplio de hechos. 5. Apoyándose en la hipótesis proyectada como un plan de acción que se aplica al estado actual de cosas, haciendo algo directamente para producir el resultado anticipado y comprobando así las hipótesis. La extensión, pretensión y precisión de las etapas tercera y cuarta son las que distinguen una experiencia reflexiva característica de la realizada en un plano de ensayo y error. Convierten al pensar mismo en una experiencia. Sin embargo, nunca saldremos completamente de la situación del ensayo y error. Nuestro pensamiento más refinado y racionalmente comprobado ha de ser ensayado en el mundo y por tanto comprobado. Y como no puede nunca tener en cuenta todas las conexiones, nunca abarcará con perfecta precisión todas las consecuencias. Sin embargo, una visión reflexiva de las condiciones es tan cuidadosa y las conjeturas sobre los resultados tan controlada que tenemos derecho a distinguir la experiencia reflexiva de las formas de acción más groseras del ensayo y error.